Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón se ha visto sacudido por una entrevista de gran intensidad emocional. Según las acusaciones, Demet Özdemir no pudo controlarse ante las cámaras en una entrevista especial. No pudo contener las lágrimas y dio una respuesta clara a la pregunta que llevaba tanto tiempo suscitando curiosidad. La siguiente frase, pronunciada con voz temblorosa por Özdemir, marcó la agenda de la prensa rosa. Nunca renunciaré a Can Yaman. Estas palabras no solo se interpretaron como una confesión de amor, sino también como una postura emocional frente a todas las tormentas, rumores y presiones vividas. Según se comenta entre bastidores, la entrevista transcurrió con bastante tranquilidad al principio. Demet Özdemir se mostró controlada al hablar de su carrera, sus proyectos y su intenso ritmo de trabajo. Sin embargo, cuando se tocó el tema de Can Yaman, el ambiente cambió de repente. Según las acusaciones, Özdemir, tras un breve silencio, no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Mientras las cámaras seguían grabando, respiró hondo y continuó hablando. Esos momentos se convirtieron en una avalancha de emociones para quienes veían la entrevista. No es un sentimiento momentáneo. Según los comentaristas de la prensa rosa, las palabras de Demet Özdemir expresaban mucho más que un arrebato emocional momentáneo. Se dice que Özdemir transmitió el mensaje de que su decisión era firme, a pesar de todos los altibajos que había vivido. Las siguientes palabras, que supuestamente dijo a su círculo más cercano, resumen esta determinación. No soy una persona que se rinde fácilmente. Según los rumores de la prensa rosa, las lágrimas de Demet Özdemir no solo se deben al amor que siente por Can Yaman, sino también a los agotadores acontecimientos que ha vivido últimamente. Las continuas acusaciones, los rumores y la presión pública se consideran factores que han afectado emocionalmente a Özdemir. Un periodista del corazón comentó esta situación de la siguiente manera. Estas lágrimas son una expresión tanto de amor como de cansancio. Una de las partes más llamativas de la entrevista fue el uso frecuente de la expresión, a pesar de todo, por parte de Özdemir. Este énfasis demostró que era consciente de todas las dificultades que había atravesado, pero que, a pesar de ello, no había dado un paso atrás. Las siguientes palabras de Özdemir llamaron especialmente la atención. No fue fácil y sigue sin serlo. Según se comenta entre bastidores, estas declaraciones de Demet Özdemir también causaron un profundo impacto en Can Yaman. Según afirmaciones filtradas por personas de su entorno cercano, Yaman vivió momentos emotivos tras la entrevista y se sintió conmovido por las palabras de Özdemir. Llamó la atención la siguiente frase, supuestamente transmitida por un amigo. Can sintió que no estaba solo. Muchos comentaristas de la prensa sensacionalista calificaron esta declaración de Özdemir como una postura clara. Se dice que, en lugar de declaraciones constantemente cambiantes, el hecho de expresar abiertamente sus sentimientos ha tenido una buena acogida por parte del público. Un analista de revistas hizo el siguiente comentario. Estas palabras ponen punto final a la incertidumbre. Tras la publicación de la entrevista, las redes sociales se dividieron en dos. Mientras que Demet Özdemir recibió mensajes de apoyo, algunos usuarios defendieron que una expresión emocional tan clara podía ser arriesgada. Algunos de los comentarios más destacados fueron los siguientes. El amor verdadero es así. Ser tan sincera requiere valor. El amor a veces significa resistir. Espero que esta decisión no la entristezca. Según los expertos, la expresión «nunca me rendiré» no significa necesariamente aceptar todo en cualquier circunstancia. Esta frase debe interpretarse más bien como un deseo de mantener el compromiso emocional y la esperanza. Un experto en relaciones hizo la siguiente valoración. No rendirse es elegir luchar. La postura de Özdemir en esta entrevista fue definida por algunos comentaristas como «fuerza silenciosa». En lugar de polémicas a gritos, llamó la atención que expresara sus emociones con lágrimas.
pero con frases claras. En los círculos de la prensa sensacionalista se comenta que Ozdemir ha aprendido de lo sucedido en el pasado y que, por eso, muestra una postura más consciente. Las tiempos difíciles, a las que se alude en la entrevista, son uno de los detalles que refuerzan esta opinión. Según los expertos, una de las mayores dificultades en este tipo de relaciones es la mirada constantemente crítica de la opinión pública. Las lágrimas de Demet Özdemir son, según algunos comentaristas, una consecuencia natural de esta presión. Un experto en medios de comunicación resumió la situación de la siguiente manera. Cuando la vida privada se traslada al ámbito público, la carga aumenta. Algunos comentaristas de la prensa sensacionalista sostienen que esta declaración también contiene un mensaje claro dirigido a Can Yaman. Se sugiere que con estas palabras, Özdemir quería decir «estoy contigo». Una de las preguntas más frecuentes tras la entrevista fue la siguiente. ¿Es esta declaración el comienzo de una nueva etapa en la relación? Según los comentarios entre bastidores, estas palabras podrían suponer un punto de inflexión. Se habla de que una postura clara, directa y emocional podría abrir la puerta a un proceso más transparente entre las partes. Por supuesto, no todo el mundo ha recibido esta declaración de forma positiva. Algunos sectores han argumentado que una declaración de compromiso tan fuerte podría generar decepción en el futuro. Y hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.